Buenas, vamos a hablar un poco acerca de la química básica. ¿Qué es la química? La química la podemos definir como la ciencia que estudia los cambios y transformaciones que sufre la materia. Y la materia siempre la vamos a relacionar que está constituida por átomos. La materia viva está constituida por otro tipo de compuestos o igualmente constituidos por átomos que forman unos compuestos más complejos llamados biomoléculas, como en este caso los carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN, ARN, entre otros. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, o sea que todo lo que podemos tocar, ver, es materia, todo lo que tiene densidad. Y la materia, como lo había dicho antes, está constituida por átomos. Los estados de la materia los podemos observar en este gráfico, los más relevantes o más comunes. Entonces tenemos el estado líquido, tenemos el estado sólido y el estado gaseoso. Entonces, si nosotros queremos cualquiera de estos estados, podemos conseguir la materia. Si podemos pasar de un estado a otro, por ejemplo, de líquido a sólido, se llama solidificación. Por el contrario, de sólido a líquido se llama fusión. El de sólido a gas sin pasar por líquido se llama sublimación. El de gas a líquido, a sólido, perdón, se llama cristalización. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a gas, vaporización. Ahora miremos un poco acerca de las características de cada uno de los estados. Tenemos el estado sólido, que es el estado rígido de la materia. Las partículas que la conforman, que la constituyen, se encuentran organizadas y muy compactas. Tenemos el estado líquido. Los líquidos se caracterizan porque no tienen una forma definida, toman la forma del recipiente que los contiene. El estado gaseoso, que es el estado en que las partículas se encuentran más alejadas, empiezan a chocar y a producir energía. Tenemos el estado de plasma, que no lo encontramos en la gráfica anterior, y entonces lo podemos definir como un gas ionizado, el cual los átomos que lo componen se han separado de los electrones. Y tenemos el condensado Bose-Einstein, que se obtiene cerca al cero absoluto, menos 273 grados Celsius, y este se caracteriza porque todas las partículas que constituyen la materia van a tratar de ocupar el mismo espacio, como se observa aquí. Ese sería el condensado Bose-Einstein. La materia tiene varias propiedades. Tenemos las propiedades intensivas, que son propias de la sustancia, como densidad, punto de fusión, punto de ebullición, conductividad, color, olor, sabor, etc. Y tenemos las propiedades extensivas, que dependen de la cantidad de sustancia, como el tamaño, la forma, la inercia, la masa, etc. Bueno, propiedades intensivas de la materia, tenemos la densidad, y la densidad es una propiedad importante que la definimos como la relación que existe entre la masa y el volumen. Y en esta tabla podemos observar las densidades de algunas sustancias comunes que encontramos, que podemos ver en la vida cotidiana. La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Las sustancias pueden ser simples o compuestos. Los simples son todos los elementos que encontramos en la tabla periódica, y los compuestos es la suma de dos o más elementos para formar un compuesto químico. Las mezclas pueden ser homogéneas si constan de una sola fase, o heterogéneas si constan de varias fases, de dos o más fases. Bueno, el átomo es la partícula más pequeña de la materia que no se puede dividir. El átomo está constituido por varias partículas subatómicas también, que son llamadas, en el caso de protones con carga positiva, que encontramos en el núcleo del átomo. Tenemos también en este lugar, podemos encontrar neutrones que no tienen carga, y en la periferia, que se encuentran girando según algunos modelos atómicos, tenemos los electrones que tienen carga negativa. Bueno, las técnicas de separación son unas técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a purificar alguna sustancia. Dentro de estas tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, si queremos separar sólidos, podemos utilizar el cribado o tamizado. Entonces la propiedad es distinto tamaño de grano, como por ejemplo la grava y la arena. Los sólidos también podemos utilizar la extracción, flotación, magnetización, pero nos vamos a enfocar solo en algunas muy puntuales. Tenemos, por ejemplo, la decantación. En esta aquí estamos observando que utilizamos una ampolla de decantación y obtenemos un líquido que tiene un grado de impureza. Entonces este líquido lo agregamos otra sustancia en la misma ampolla de decantación, dos líquidos que sean inmiscibles, o sea que no se mezclen, y lo agitamos para que las impurezas se mezclen en los dos lugares, y luego separamos una de las dos sustancias, y así de esa manera seguimos purificando. Esto se llama decantación.
Tenemos la destilación, que es una técnica de separación que se basa en los diferentes puntos de ebullición de las sustancias que tenemos aquí. Un ejemplo de esto podemos hacer nosotros, podemos destilar agua para quitarle todos los minerales, podemos destilar una mezcla de alcohol-agua para separar el alcohol del agua, para purificar algún tipo de sustancia. La importancia de esta técnica, o el fundamento de esta técnica, es que las sustancias que vamos a separar deben tener diferentes puntos de ebullición. Tenemos la filtración, que es otra técnica de separación en la cual hacemos pasar una sustancia que se encuentra en un estado semisólido o líquido con impurezas, y la hacemos pasar por medio de un papel filtro. Y aquí van a quedar las partículas de alto peso molecular o más grandes del tamaño del filtro, y acá nos va a pasar el filtrado. Tenemos la centrifugación, que es una de las técnicas más importantes y más utilizadas en bioquímica. Tomamos una muestra de sangre venosa o sangre arterial, luego esa la agregamos en un tubo de ensayo que puede tener anticoagulante o puede ser tubo seco, dependiendo de la técnica que vayamos a realizar. Pasamos un equipo que se llama la centrífuga, que le va a aplicar fuerza centrífuga a esto, lo va a poner a girar a altas revoluciones por 5 a 10 minutos, y luego lo conservamos que las partículas sólidas, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, van a quedar en el fondo del tubo, y en la parte de arriba va a quedar suero, la parte líquida de la sangre, que la llamamos suero si la tomamos con un tubo seco, o se llama plasma si el tubito previamente tenía anticoagulante. Tenemos la técnica de cromatografía, que también es una técnica de separación importante, en la cual tomamos una muestra de una sustancia que queremos separar, ver cómo está compuesta molecularmente, luego la colocamos en el papel filtro o en la placa de cromatografía. Entonces la colocamos aquí. Debe existir un líquido, el cual las moléculas no se mezclen con ese líquido. Luego de cierto tiempo las moléculas se van a separar y van a migrar de esta manera, como lo observamos aquí. Luego este papel filtro o placa cromatográfica la pasamos al cromatógrafo de gas, un equipo de cromatografía de gas. Por colocar un ejemplo, existen muchos tipos de cromatografía. Luego esta técnica lo que hace es que quema esta molécula, esta sustancia la quema y descompone todas las partículas que la conforman. Y luego vamos a observar en el ordenador unos picos de esta manera, unos gráficos así, y el ordenador los compara con los gráficos que muestran distintas sustancias. Esto es muy importante, esta técnica es muy importante para cuando nosotros queremos analizar cómo está compuesta una sustancia, un medicamento, en caso de una intoxicación en caso de un homicidio, puede ser analizada la muestra por esta técnica, una técnica muy confiable. Hablemos un poco de las escalas de temperatura. Entonces debemos hablar un poco de energía, calor y temperatura. El calor es un tipo de energía transmitida por choques y generalmente se da en la periferia de la sustancia. Entonces aquí lo podemos observar. Aquí está la molécula tenemos agua. Apenas le estamos aplicando calor, pero cuando ya aumenta la temperatura, entonces las moléculas empiezan a chocar, a girar, y algunas empiezan a salir porque ya no sienten que no caben en el recipiente, o los gases tratan de ocupar mucho más espacio del que ocuparían en el estado líquido, porque sus moléculas se alejan mucho. Bueno, existen muchas escalas de temperatura, pero las más comunes que nosotros podemos ver, tenemos la escala Fahrenheit, escala Celsius y escala Kelvin. Aquí tenemos cada uno de los diseñadores de cada una de las escalas. Lo importante es que podemos ver que 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados Celsius, que no es la escala que nosotros utilizamos en Colombia. Tenemos también que 0 grados Celsius equivale a 273 grados Kelvin. Aquí tenemos algunas de las fórmulas con las que vamos a trabajar para resolver los ejercicios, pero vamos a enfocarnos más que todo en cómo resolver los ejercicios. Entonces aquí tenemos que vamos a pasar 35 grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces la fórmula con la que vamos a trabajar es Fahrenheit es igual a 9 quintos por Celsius más 32. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en esta fórmula? Nosotros tenemos la fórmula aquí. Debemos reemplazar este 35, lo vamos a colocar donde va el grado Celsius, y luego completamos toda la operación. Bueno, ¿qué sucede aquí? Aquí nosotros estamos viendo que ya Fahrenheit es igual a 9 quintos, lo mismo, por 35 ya está reemplazado,
más 32, pero vemos que aquí hay un paréntesis. ¿Qué quiere decir este paréntesis? Que primero nosotros debemos multiplicar los 9 quintos por 35 y el resultado lo vamos a sumar más 32, pero primero debemos resolver el paréntesis. El paréntesis es la prioridad de la operación. Entonces resulta que esto nos da 9 quintos por 35, nos da 63. Y aquí podemos romper el paréntesis, lo sumamos más 32, nos da 95 grados Fahrenheit. Bueno, aquí tenemos otro. Vamos a pasar menos 5 grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces decimos Fahrenheit es igual a 9 quintos por Celsius más 32. Igual debemos reemplazar el menos 5, lo debemos colocar aquí. Aquí lo tenemos, Fahrenheit igual a 9 quintos por menos 5 grados Celsius más 32. Resolvemos igual el paréntesis. ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicamos 9 por 5 entre 5. Eso igual, entonces, y lo sumamos más 32. Miremos que aquí debemos respetar la ley de los signos. 9 quintos por 5 es igual a menos 9 más 32. Esto es una resta, nos da 23. En este otro ejemplo nos dice pasar 50 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces la fórmula es 5 novenos, abre paréntesis, por Fahrenheit menos 32. Entonces aquí debemos reemplazar el 50 Fahrenheit por la F esta que está acá. ¿Cómo nos da eso? 5 novenos va a ser igual, abrimos paréntesis 5 novenos, abrimos paréntesis 50 grados Fahrenheit menos 32. Igual que en el anterior debemos respetar el paréntesis. Esto es lo primero que vamos a realizar. O sea, 50 menos 32. Entonces eso nos da 18 positivo porque el 50 es mayor que el 32. Y esto lo multiplicamos por los 5 novenos. 5 por 18 entre 9. Eso nos da 10. Aquí tenemos otro. Nosotros podemos ver este tipo de ejemplos. Pasar 0 Fahrenheit a Celsius. Nunca nos dé miedo cuando veamos esto. 0 es una temperatura. 0 grados Celsius, 0 grados Fahrenheit. Es una temperatura, ¿ok? Entonces 0 grados Fahrenheit a grados Celsius. La fórmula es 5 novenos, abrimos paréntesis de Fahrenheit, menos 32. Aquí donde va la F, debemos colocar el 0. Entonces, aquí lo tenemos, 5 novenos, abrimos paréntesis, 0 Fahrenheit, menos 32. Eso es igual a 5 novenos por menos 32. Nos da menos 17,17. Ahora en este ejemplo tenemos que vamos a pasar 5 grados Kelvin a grados Rankine. Entonces la fórmula es Rankine es igual a 5 novenos por grados Kelvin. Aquí que debemos hacer, reemplazar el grado Kelvin por la K esta que está aquí, que es lo mismo que vimos acá. 9 quintos por 5. Eso nos da 9. 9 grados Rankine. En este vamos a pasar 20 Rankine a Kelvin. Entonces decimos Kelvin es igual a 5 novenos por Rankine. 5 novenos por 20. O sea, vamos a reemplazar este en este lugar, que sería 20 Rankine. Kelvin es igual a 11.11. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.